Bien, amigos católicos y no católicos, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a escuchar su santa palabra. Para que los que no tienen las Sagradas Escrituras en la casa, en sus casas, aquí les dejo un capítulo diario para que puedan leerla conmigo. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, introducción. Describe cuáles deben ser los obispos o sacerdotes, los diáconos y las mujeres que sirven a la iglesia. Antes de continuar, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entender las Sagradas Escrituras. Digan después de mí: ven, Espíritu Santo, danos tu fuerza, danos tu amor, danos tu paz, danos tu gozo, danos tu perseverancia, danos tu alegría, danos tu sabiduría para interpretar tu palabra, que es la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: es una verdad muy cierta que quien desea obispado, aquí en las Sagradas Escrituras de 1 Timoteo capítulo 3 habla del obispado, de los obispos, quien desea ser obispado, desea un buen trabajo o un ministerio santo. El ministerio del obispado es sagrado, es santo, porque Dios es santo. Por eso se debe respetar a los ministros de Dios, llámese curas, llámese obispos, llámese papas, son ministros de Dios. Nosotros los católicos debemos respetar con mucho amor a Dios. Por consiguiente, es preciso que un obispo sea irreprensible, que no se haya casado, dice, sino con una sola mujer. En el tiempo de antes, en el tiempo de Cristo, los obispos eran casados, podían casarse. Pero ahora, para tener un mejor trabajo, una mejor voluntad de Dios, para que no haya interrupción, es mejor que esté solo, soltero, en las cosas de Dios. Que no se haya casado sino con una sola mujer. Sobrio, que no sea sobrio. Prudente, que no sea prudente. Que no sea grave, que no sea grave, que sea modesto, que sea casto, amante de la hospitalidad. Eso tiene que ser un obispo. Ser amable, propio y capaz para enseñar. Tiene que ser capacitado para enseñar. No cualquiera puede ser obispo, no cualquiera puede nombrarse obispo. El obispo tiene que estar preparado para enseñar. Yo no puedo decir yo soy obispo, no. Tengo que ser estudiado. 1 Timoteo 1:3. No dado al vino, que no sea vicioso, que no le guste el trago, que no le guste emborracharse. No dado al vino. No violento, no tiene que ser violento tampoco, sino moderado. No pleitista, dice, tampoco tiene que ser revoltoso, que sea sangre caliente, no. No interesado, no tiene que ser interesado a nada,
ni siquiera el dinero. Más, versículo 4, que sepa gobernar bien su casa. Tiene que saber gobernar bien su casa. Como era casado, los obispos de antes, entonces tenía que saber gobernar bien su casa para que le pueda servir a Dios, para que si en su casa era capaz de gobernar bien, entonces estaba preparado para gobernar en las cosas de Dios. No, a ver, que sepa gobernar bien su casa, teniendo los hijos a raya con toda licencia. Teniendo los hijos a raya, o sea, bien preparados, obedientes. Así eran los obispos de antes, en el tiempo de Cristo. Eran casados, por eso Pedro era casado, porque dice que tenía suegra. Los demás discípulos eran solteros, unos, otros eran casados, como Mateo tenía su esposa también. Teniendo los hijos a raya con toda decencia, pues si uno sabe gobernar su casa, dice, pues si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no sabía gobernar bien su casa, no sabía educar bien a sus hijos, tampoco podía servir a Dios. Para nada. No sea neófito o recién bautizado, porque hinchado de soberbia. No sea neófito o recién bautizado, porque hinchado de soberbia, no caiga en la misma condenación del diablo cuando cayó del cielo. Aunque seamos bautizados, no tenemos que andar en las cosas malas. Porque si somos bautizados y decimos, soy bautizado, ya soy católico, estoy salvado, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Si yo digo tales cosas, me miento yo mismo y puedo caer en la misma condenación cuando cayó el diablo del cielo. Entonces debo tener mucho cuidado al hablar. Debo controlar mi lengua para hablar, para no caer en las tentaciones del diablo, como el diablo cayó del cielo a la tierra. También es necesario que tenga buena reputación entre los extraños o gentiles. Para servir a Dios uno tiene que tener buena reputación, no ser malcriado, que lo conozcan las personas, que tal ha sido aquel persona, que garantice esa persona es una buena persona y que no le digan esa persona es una mala persona. Para servir a Dios, hoy en día, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Una cosa es haber hecho por ignorancia y otra cosa es arrepentirse de haber conocido la palabra de Dios. Uno llega a arrepentirse y cambia la persona. Entonces esa persona tiene experiencia para servir a Dios y puede enseñar a otras personas dando su propio testimonio. Dice también es necesario que tenga buena reputación entre los extraños o gentiles, para que no caiga en el desprecio y en lazo del diablo. Para que no caiga en desprecio y en lazo del diablo. Si tenemos mala reputación, si no nos arrepentimos, con esas malas reputaciones viviremos y estamos cayendo en los lazos del diablo. Debemos tener cuidado. Uno por ignorancia que no sabe las cosas de Dios peca y ha pecado mucho en el pasado. Pero cuando uno llega a conocer la palabra de Dios, uno ya es otra vida, cambia de vida, tiene una nueva vida, porque Cristo es
la buena noticia. Jesús significa la buena noticia. Solo nos falta creer en la palabra de Dios, nada más, para seguir los caminos de Dios. De la misma suerte, los diáconos sean honestos. Para los diáconos también de la misma manera, sean honestos y morigerados. No dobles en sus palabras, tienen que ser sensibles, no doblar en sus palabras, o sea, no ser grosero con nadie. No bebedores de mucho vino, dice. No bebedores de mucho vino, dice. O sea, no bebedores hasta emborracharse. O sea, uno como persona puede tomarse su copa de vino, pero no emborracharse. El pecado está en emborracharse. No que yo me tome una copa de vino, eso no es malo. No aplicados a torpe granjería. No tiene que ser torpe la persona, el diácono, la persona que sirve a Dios, tiene que ser paciente. O sea que si me insultan, yo no debo de insultar. Debo dejarle todo en manos de Dios, confiar en Dios. Si me critican, debo dejar todo a Dios y no contestarle. No debo contestarle con las mismas palabras que me avienta. Yo debo más bien bendecirlo, que Dios te bendiga. Así me traten mal. Esa es la fe de Dios, que Dios quiere. No bebedores de vino, no aplicados a torpe no aplicados a torpe granjería. Primera de Timoteo 1:9. Que traten el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe se merece respeto, tratarlo con respeto. 1:10, 1 Timoteo 1:10. Y por tanto sean estos antes probados. Tenemos que ser probados antes de servir a Dios. O sea, ya pasar por las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Que una persona me haya insultado y que yo no le haya dicho nada, me haya quedado callado. Que una persona me ha criticado y yo no le haya dicho nada, que me haya quedado callado. Uno está siendo probado en la fe. Y así muchas cosas malas que a uno le hacen o le dicen. No debemos tomar que esas groserías que nos digan se nos resbale como mantequilla y no se nos pegue, no se nos quede pegados. ¿Qué quiero decir que no se nos quede pegados? Que no le guardemos rencor a esa persona que me ha insultado o que me ha criticado o que me ha difamado o burlado. Que no se me pegue, que no, claro, esto quiere decir que no se me pegue, que sea como la mantequilla que se me resbala. Y no tanto sean estos antes probados, y así entren en el ministerio. Así podemos entrar, así yo puedo entrar en el ministerio para servir a Dios, cuidándome de las malas palabras, de los pecados, tratar de no cometer. No es que sea santo decir, ya no voy a cometer más pecados, no me estoy refiriendo que soy santo. Soy pecador, igual que ustedes, pero yo busco la santidad, esa es la diferencia. No siendo tachados de ningún delito. No siendo tachados de ningún delito, o sea, no haber guardado ninguna cosa mala que me impida a servir a Dios. Debo entrar con la conciencia limpia para servir a Dios. A los hombres puedo engañarles, pero a Dios no puedo engañar. Las mujeres igualmente han de ser honestas,
odiosas y vergonzosas, no chismosas o calumniadoras. Tienen que ser sobrias, fieles en todo. También para las mujeres, que se porten bien en sus casas, que no sean sobrias, que no sean malcriadas, que no sean lengua larga, que sean fieles en todo. Fieles en todo significa fieles a Dios, fieles a su esposo y así, fieles en todo. Los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos. Esos somos nosotros los servidores de Dios. Tenemos esposa, pero tenemos que ser fieles, tener una sola mujer, no tener amantes. Esa es la fe de mi Dios para buscar la santidad y saber gobernar bien su casa con sus hijos, saber gobernar bien sus hijos. Si nuestros hijos son bien gobernados en nuestras casas, ellos se criarán de buena presencia, con buenos modales, respetuosos y en fin. Los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus familias. 13:1-13, Primera de Timoteo 1:13. Pues los que ejerciten bien su ministerio se granjearán un acceso honorífico. Si uno ejercita bien su ministerio, o sea, mi ministerio, dice, se granjearán un ascenso honorífico, mucha confianza para enseñar la fe de Jesucristo. Eso es lo que Dios me da, una fe, una confianza en Dios para predicar la palabra de Dios. Dios da el Espíritu Santo para quien se lo pida. Dios nos da ciertas cosas que Dios, Él ve que nos conviene darnos y Él nos otorga lo que le pedimos. Tener confianza para poder enseñar la fe de Jesucristo, para poder llevar la palabra de Dios. Todos los católicos debemos saber predicar la palabra de Dios, empezando desde nuestro hogar, predicar a nuestra esposa, a nuestros hijos en casa. De ahí sale la predicación. 1:14, 1 Timoteo 1:14. Te escribo esto con la esperanza de que en breve iré a verte. Y si tardaré, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. O sea, dice, y si tardaré, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. O sea, la casa de Dios es el templo, es las 4 paredes. Esa es la casa de Dios. Y la iglesia somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y la casa de Dios es el templo, es la base fundamental para uno reunirse a hablar la palabra de Dios, en la iglesia de Dios. Del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es la iglesia de Dios, el Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. 16:1-16. Y es ciertamente grande a todas luces
el misterio de la piedad o amor divino, en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal. El Hijo de Dios bajó al mundo, se hizo carne mortal como nosotros, porque Él quiso experimentar cómo los humanos viven en la tierra. Él vino a experimentar qué se sentía ser humano, porque Él era espíritu. Antes de que venga el mundo, al mundo era espíritu. No tenía carne mortal como nosotros. Cuando vino Cristo, vino en carne mortal. Por eso Él experimentó la vida de nosotros, sufrió como nosotros sufrimos. Él supo lo que era vivir la vida, o sea, Él se puso en nuestros zapatos para ver cómo era la vida humana. Y lo vivió y vio que era sufrimiento, era sufrido, no era fácil la vida humana. Por eso Él se humilló, para enseñarnos que debemos humillarnos también. No defendernos por acusaciones falsas. Cristo no se defendió por acusaciones falsas, porque Él sabía que era inocente de lo que lo acusaba. Bueno, continuamos. En que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal. Por eso Cristo no podía irse al cielo sin antes morir, sin antes hacer morir la carne mortal. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si todo el mundo hubiera creído en Cristo? Todos hubieran creído en Cristo, nadie lo hubiera rechazado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cristo no se hubiera ido o si se hubiera ido? Para mí Cristo no se hubiera ido, porque no lo hubieran matado. Tal vez hubiera muerto por una enfermedad, pero eso no sucedió porque no estaba escrito así. Porque el destino de Él era morir y así tenía que suceder para Él poder irse al cielo. No podía irse en carne y hueso, en carne mortal. Por eso nosotros no podemos irnos al cielo en carne mortal. Tenemos que convertirnos en espíritu. Solo así podemos ir a la presencia de Dios, en espíritu. Como Cristo se fue en espíritu, no en carne mortal. Ha sido justificado por el Espíritu Santo, dice, ¿no? ¿Por qué fue justificado por el Espíritu Santo? Porque Él dejó el cuerpo mortal y se convirtió en cuerpo y Espíritu Santo. Se convirtió en Espíritu Santo, tal como era antes en espíritu. Ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la gloria. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, que Dios nos los bendiga a todos por acompañarme a leer las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga a todos.